¿Estamos? Un segundito. Vamos. Me dan las indicaciones de que damos el vamos a esta última conversación, no la voy a llamar clase, porque va a ser una conversación síntesis de los temas anteriores. Nosotros iniciamos hace un par de meses este curso de formación de liderazgo en VIH y derechos humanos. Como dijimos al principio, esta es una iniciativa que surge desde principios de año, de la necesidad de poder ir fortaleciéndonos nosotros individualmente y nuestras organizaciones y comunidades, en el entendido y en la necesidad de que es importante ir ganando en conocimiento, articulándonos mejor en cómo vamos viendo las políticas públicas que están alrededor del tema del VIH y otros temas en particular. La iniciativa de este curso dio 3 temas ejes para iniciar esta formación. Insisto y les recalco que fue una iniciativa como quien se tiró a la piscina de así, esto hay que hacerlo. Fue un compromiso que nosotros adquirimos también públicamente con muchos de ustedes en nuestro encuentro de mayo pasado, donde ahí intercambiamos nuestros reclamos y también nuestras propuestas. Una de nuestras propuestas era poder constituir esta comunidad de aprendizaje y hacer este tipo de formaciones e intercambio. Primero que nada, antes de hacer la síntesis y tratar de enlazar todos los temas que hemos visto, es agradecer la posibilidad de que nosotros hayamos podido constituir este curso, no solamente a ustedes, clave en lo que es esta evaluación que vamos a tener que hacer ahora pronto, ¿ya? Evaluación de cómo lo hemos hecho, qué es lo que hemos aprendido, qué requerimos mejorar. Agradecer a ustedes como participantes, a nuestros técnicos, Ricardo, la Vivi, la Muriel y si se me escapa alguien parece que no, ¿ya? Que son nuestros técnicos que nos han apoyado en la logística y sin duda a aquellos personajes que han sido nuestros docentes de apoyo. Una vez hecho todos los agradecimientos, tratemos de ir enlazando qué son estos 3 módulos que nosotros hemos visto a lo largo de estas semanas. El primer módulo que vimos fue todo lo que se refería a salud y VIH. Hablamos en esos minutos qué entendíamos por los conceptos de salud según la OMS. Vimos los temas de los enfoques médicos. En esa oportunidad la Eli Huawei, que fue la docente, marcó la diferencia entre lo que era el modelo biomédico y un modelo biopsicosocial. Importante que nosotros podamos revisar aquellos conceptos y poderlos discutir al interior de nuestras organizaciones, porque eso marca una gran diferencia en cómo se aborda hoy día el tema de una persona que está afectada o que tiene una condición de una enfermedad crónica, que es como se entiende al tema del VIH. Un enfoque biopsicosocial no solamente ve el tema de la parte biológica, que se puede entender como en este caso cómo se afecta a nuestro sistema inmunológico, sino que tiene que considerar, ¿ya?, distintos aspectos que rodean al individuo, tanto en su entorno cercano como en su entorno comunitario. Esos enfoques que se entiende las condicionantes culturales que hay alrededor de cualquier individuo, cómo nos afecta en nuestro estado de salud y cómo afecta en definitiva nuestra calidad de vida. Se habló de los conceptos de calidad de vida y cómo nosotros podíamos hacer una mirada más específica, que cuáles son aquellas situaciones que nos pueden afectar. Importante tener en presente para nuestro abordaje de cómo nosotros queremos enfrentar la respuesta frente al VIH es considerar de alta importancia los condicionantes sociales vinculados al tema de salud.
La política de VIH tiene un componente importante que habla de una política de atención integral. ¿Por qué fue un tema relevante dentro del primer módulo? Nosotros estamos llamados y nos estamos preparando para poder observar y monitorear aquella política que está vinculada a los temas del VIH. La política integral de salud hace a programas que tienen que implementarse en los distintos servicios para la atención de las personas. La política de VIH no solamente está vinculada a la atención integral, sino también a todo lo que son los planes preventivos. Y entre ellos tenemos las campañas y otros elementos que hemos conversado. Un elemento importante dentro del módulo de salud y VIH se desarrolló el tema de medicamentos en general, cuál es la importancia de la cultura del medicamento más allá de lo que compete en particular a las personas que están con algún tratamiento para el VIH. En la cultura del medicamento nos hace a todos, individuos que somos usuarios o consumidores de algún medicamento. Hay detrás del concepto de medicamento el tema de lo que es la cultura que tiene que ver con cada uno de nosotros. Todos sabemos que en nuestro país hay una alta característica de la automedicación, elemento un poquito fatal a veces, y que tenemos que ir mejorando nuestra información. Particularmente con el tema de los medicamentos, se habló de que en el año 2005 se estableció una nueva política de medicamentos. ¿Qué significa eso? No es solamente para un tema de expertos, sino que es un tema que hay que bajarlo a nuestro entendimiento y comprensión cotidiano. El 80% de las enfermedades se abordan con medicamentos. Estemos afectados o estemos vinculados a la temática del VIH o a otra, el consumo de medicamentos es lo que más se usa. Tener claro de dónde se producen las dificultades en cuanto a si uno es adherente o no a un tratamiento, se trabajó al interior de ese capítulo. Yo voy a hablar de cosas bien generales porque hay que volver a los conceptos que fueron bastante más desarrollados en cada uno de los capítulos. Yo quiero solamente resaltar algunos de los temas y características que se trabajaron en esos capítulos. Con respecto a los medicamentos, hay el tema del uso racional de medicamentos que nos introdujo en cuáles las distintas actores o protagonistas que tienen que ver con la cadena desde la elaboración de un medicamento que compete a los laboratorios hasta el consumidor que somos nosotros, pasando por el prescriptor, que es un médico, y el que vende el medicamento. Y ahí vienen todos los más y los menos de si nosotros estamos usando o siendo responsables o no con el concepto de los medicamentos. Junto con el tema de los medicamentos, hablamos del impacto que podría tener en nuestro sistema. Cuando nosotros tenemos una condición de salud que afecta el sistema inmunológico, hay distintos aspectos que nos pueden influir en nuestra calidad de vida o nuestra condición de bienestar. Uno de ellos es el uso de los medicamentos. El sistema inmunológico no solamente se ve afectado por un buen estado del uso de los medicamentos, también se vio la importancia del aspecto nutricional. Tener una buena condición de salud no solamente tiene que ver con una cosa física, tiene que ver cómo nos tratamos a nosotros mismos y no solamente en el aspecto de qué es lo que ingerimos, sino que también tiene que ver con un entorno afectivo, emocional, relacional de donde nos estamos moviendo. La idea de poder hablar del concepto de salud y nuestro bienestar tiene que ver que nosotros hemos optado, cada uno de nosotros y nosotras ha optado en algún minuto de dar un paso más en términos de lo que es un derecho colectivo.
Nosotros estamos defendiendo nuestros derechos individuales, pero eso tiene que ver con nuestros derechos colectivos. Nosotros nos sumamos a la idea de organizarnos junto a otros para algo. Ese para algo tiene que ver con un cuidarme y con un cuidarnos. Y un cuidarnos no solamente está relacionado con un tema de salud, pero sin duda relevante. La salud personal y la salud del grupo. La salud del grupo es porque estamos reunidos y nos hemos definido para defender ciertas cosas que nos afectan a nosotros y a muchos otros. Y en ese sentido, los conceptos de salud, de cómo resguardarnos, cómo defender nuestros derechos y cómo autoprotegernos, tiene que ser un tema, a nuestro juicio, importante a discutir dentro de nuestras organizaciones. No sacamos nada con defender a otros sus derechos y cuidar los derechos de otros si nosotros mismos no nos cuidamos y no nos cuidamos entre nosotros. No necesitamos líderes ni vocerías que no se formen en cómo poder vivir más y mejor. Nosotros sabemos, no tenemos para qué vernos la suerte entre gitanos, que de repente nuestros liderazgos o nuestra propia situación de trabajo nos lleva a no cuidar nuestra propia condición de salud. Necesitamos hoy y siempre, ¿ya?, que nuestros integrantes y nosotros mismos tengamos una mirada amable y responsable sobre nuestro propio actuar. La Andreina Reiter nos habló sobre la importancia de la nutrición y la diferenciación que hay, o hacer la diferencia entre alimentarse y nutrirse. Los nutrientes tienen que ver cómo desde lo que yo me echo a la boca, cómo esto afecta y cómo contribuye a todo mi bienestar, no solamente de nuestros tejidos, sino también de nuestras emociones y nuestros afectos. Importante el tema de ir captando estos conceptos para poderlos llevar a lo cotidiano. Lo cotidiano nos hace relacionar si es que nosotros estamos tomando algún medicamento con nuestra adherencia a aquellos medicamentos. La adherencia se habla que tiene que ver con cómo hago yo un uso responsable de aquellos fármacos que tengo que tomar. Lo vimos en general y lo vimos en particular con las personas que están con tratamientos para el VIH. En el módulo que sigue o que siguió, vimos la importancia de poder entender dónde surgieron los derechos humanos, cómo se aplican en nuestra legislación, cuáles son los mecanismos que tenemos nosotros para resguardarlos o para defender si es que alguien ha violentado aquellos derechos que nos afectan. Tenemos que importante, para mí por lo menos fue súper esclarecedor, que los derechos humanos, después que nuestro mundo, digamos, sufrió la gran guerra, los estados se pusieron de acuerdo en cosas básicas en que iban a desarrollarse para que todos los derechos humanos fueran respetados y protegidos sin distinción alguna. Todos los países, la gran mayoría de los países, suscribieron esto y se comprometieron a ir llevando aquellos derechos y que se fueran implementando en nuestras propias constituciones. Es así como nuestra constitución comprende y lleva estos conceptos de bien superior que recaen en cada una de las personas. Se compromete el Estado chileno a incorporar dentro de nuestra constitución aquellas leyes o normas que vayan reflejando este deseo de poder respetar los derechos humanos. Recordemos que hay 3 principios que hacen a los derechos humanos, que son los conceptos de universalidad, interdependencia y su progresividad. Estos 3 conceptos tenemos que tratar de incorporarlos bien en nuestro conocimiento. No hay un derecho humano que sea más importante que otro y que no esté
totalmente ligado a otro. Yo no puedo pensar que voy a defender el derecho a la salud de las personas viviendo con VIH si no considero o no tengo en mi mente o mi integralidad que eso corresponde a cualquier persona, grupo que le afecte el tema de los derechos en salud. Importante ver que aquello que se trabaja y que se traduce hacia la reglamentación o las leyes, hay formas de resguardarlo y se establecen mecanismos de protección tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Dentro de los mecanismos a nivel nacional se habló de aquellos mecanismos administrativos, como por ejemplo, ¿ya?, las OIRS. Las OIRS, y si lo llevamos al plano de la salud, uno sabe que en los servicios o en las distintas instancias están estas oficinas de reclamo en que uno va y establece: yo, ciudadano, ¿no es cierto?, tengo el derecho a poner ahí un reclamo de un tema de atención o de falta de medicamento o alguna transgresión, alguna reglamentación en el tema de la atención en salud. Este es un ejemplo particular, muy específico, pero en cada instancia de los ministerios o de servicios públicos están estas oficinas. Hay mecanismos judiciales que los más conocidos o los más usados son los recursos de protección y recursos de amparo. Están bien descritos en el documento que hizo José Araya con respecto a cómo se pueden usar. Y si nada resulta acá en nuestro país, uno tiene mecanismos a los cuales puede recurrir, que son mecanismos internacionales. Importante en ese segundo módulo de Pepe, cuando habló de una cosa que yo, si no lo han hecho, se las recomiendo de todas maneras, está en una referencia a pie de página del documento, en que habla de los observadores y defensores de derechos humanos. Eso es una declaración de Naciones Unidas del año 98, en que establece que cada persona, tú, yo, cualquiera, puede ser un observador y defensor de los derechos humanos. Léanse eso, cualquiera, yo lo hice, lo leí y dije, por Dios, esto hay que trabajarlo más, hay que difundirlo, hay que compartirlo, ¿ya? Hay, por supuesto que hay características a las cuales uno se compromete del momento que define que va a ser un observador o un defensor. Dice aquí, se lo voy a leer, dice: se entiende que los requisitos mínimos para ser considerado un defensor de los derechos humanos son: 1. La aceptación del carácter universal de los derechos humanos, la legitimidad de su comunidad o su sector ante el derecho que está defendiendo, y que promuevan acciones pacíficas, como lo pide la Declaración sobre Defensores. Cualquiera de nosotros, siento yo, que calza perfectamente para ser un observador y defensor de los derechos humanos. Ese instrumento, esa declaración, a nosotros nos puede reforzar y aclarar tal vez, ¿ya?, el camino que estamos tratando de construir con este curso, que en particular nosotros nos hemos propuesto que sea un curso primer nivel para poder ir constituyéndonos como observadores de una política pública en VIH con la perspectiva o desde la perspectiva de los derechos humanos. Los derechos humanos, todos sabemos que tienen una fuerte connotación política y fuertemente por todas las situaciones que el país que todavía marca. Lo que nosotros sentimos y lo hemos visto en la práctica cotidiana, de que todavía nos falta seguir trabajando el concepto de derechos humanos y bajarlo más a nuestra cotidianidad, ¿ya? ¿Qué tiene que ver los derechos humanos con que a mí se me demoren en entregar los medicamentos que me dijeron por ley que iban a ser 40 días y no son 40 días, son 50? ¿Qué tiene que ver eso con los derechos humanos? Tiene mucho que ver, pero tenemos que irlos desagregando y llevando a nuestras prácticas y a nuestro
reclamos, lo vamos a poner así, que de lo que nos afecta en lo cotidiano. Uno son temas de salud propiamente tal, y particularmente en el tema de los medicamentos. Recordemos que en el caso del VIH hubo un logro tremendo cuando se pudo incorporar en las políticas del GES y hubo gratuidad en el acceso a los medicamentos. Se nos aseguró por ley que había gratuidad, que había oportunidad, que iba a ser en un tiempo determinado y que había protección financiera. Eso es un derecho logrado. También nosotros podemos hacer memoria de cuántos años muchos de nuestros compañeros y compañeras trabajaron por ese derecho, por poder ganar en lo que era la gratuidad y que fuera para todos. Eso se logró. Nosotros no debemos de bajar el alerta en ese tema. Los tiempos cambian. El sistema en que estamos, sistema lo voy a llamar económico-político, es uno. Puede cambiarnos las condiciones. Nadie hoy día puede asegurarnos que la gratuidad de los medicamentos va a ser para siempre. Nadie nos puede asegurar que la calidad, que los medicamentos hoy día que nos son entregados sean permanentes. Solo creo y creemos que si nosotros mantenemos nuestra atención y nos vamos preparando y nos vamos compartiendo y nos vamos coordinando en cuáles son nuestras alertas, los logros bien, pero no debemos de bajar el alerta. Así como los medicamentos relacionados con el VIH se logró mucho, hay en otras cosas que estamos bastante atrasados, como son los temas de prevención, como son los temas de monitorear ciertos tratos igualitarios al interior de los sistemas y muchos otros temas que podríamos hablar más, pero me quiero referir particularmente a los temas en que hemos venido conversando. El último tema que nosotros abordamos fue el tema de las políticas públicas. Ahí nos apoyó Sara Campo en que nos dio un poquito la historia de cuál es la idea de las políticas públicas para un gobierno o para los estados. Independiente del gobierno actual, aquí hay políticas públicas que se vienen desarrollando a lo largo de la historia. Hay políticas públicas que avanzan, otras que están estancadas y otras que, según lo que nosotros hemos aprendido y lo que nos han dicho, no hay política pública suficientemente válida si no tiene la incorporación y la participación de la ciudadanía, es decir, nosotros. Y ahí es donde en ese tercer y último módulo, la Sara habló de las políticas públicas en general, cuáles son los mecanismos de participación que hoy día se han abierto más y vinculando eso con los liderazgos. Hoy día sin duda, cada uno de nosotros tiene más que un ejemplo en que los tiempos y los van veloces en cuanto a cómo nos vamos a relacionar, cómo nos articulamos. Si bien, según lo que veíamos en los módulos anteriores, o prácticamente el último, hay un cierto desprestigio de la política, de cómo se hace política, de quiénes son los personajes, quiénes son los voceros o quiénes se arrogan ciertos liderazgos. No tenemos mucho más que hablar o desarrollar. Yo creo que cada uno de nosotros tiene ejemplos cercanos. Eso es así. Entonces se nos pone en la mesa la temática de que hoy día no da lo mismo cómo hacemos las cosas, nos importa mucho el cómo estamos haciendo las cosas, cómo nos estamos articulando, con quiénes vamos a poder hacer un trabajo de colaboración que nos permita a las partes ir creciendo. Hoy día sí importa que veamos cómo nuestros gobiernos, el de ayer o el de mañana, actúa frente a la política pública, cómo nos dan o cómo nosotros nos vamos tomando los espacios que están declarados, que es importante que nosotros como ciudadanos en las materias específicas nosotros tengamos una opinión. Los liderazgos se van construyendo. Hablábamos el otro día de que si un líder nace o se constituye. Esa pregunta ya está obsoleta.
Hoy día nosotros sabemos que cualquiera de nosotros es un líder y que tenemos que constituirnos como un líder. No es el líder de la tele, de que si va a alguna parte importante, no. Cada uno de nosotros se tiene que entender como un líder, en tanto uno es parte de una función que va a desempeñar dentro de un equipo, de una organización. Algunos son líderes buenos o con ciertas habilidades para ciertas cosas y otros para otras. Esos son los temas que hoy día nosotros tenemos que poner en nuestra mesa y poderlos discutir al interior de nuestras organizaciones. Los liderazgos, vimos que los liderazgos verticales que no comparten la visión o no comparten lo que están haciendo con sus equipos, hoy día tienen serios problemas. Hoy día necesitamos grupos, equipos, comunidades que tengamos claridad en dónde estamos, qué queremos, cómo lo estamos haciendo y quién va a ir tomando los lugares o las representaciones en su momento determinado. Pero el tema es que es la organización la que tiene que estar cada vez más vigente y entendida en cuál es su plan de trabajo, cuál es su tema, cuál es su causa y cómo lo aborda. Tremendos temas, encuentro yo. Tremendos temas. Nosotros hemos hecho un intento por compartir e ir con ustedes construyendo esta trenza en 3 temas claves. Salud, el derecho a la salud, cómo nos incluimos en ese concepto, en el tema de derechos humanos que lo cruza todo, y en el tema de nuestras organizaciones y nuestros liderazgos. ¿Para qué? Para poder nosotros compartir ideas, visiones y cómo podemos ser mucho más efectivos frente a los problemas que nos aquejan o frente a aquello que tenemos reclamo. Nosotros hablamos hace un mes atrás del reclamo a la propuesta. Tuvimos un encuentro, fuimos avanzando, cada uno de nosotros se llevó algunas ideas para desarrollar. Vamos a encontrarnos nuevamente en una propuesta de encuentro que pretendemos ahora a fines de noviembre. Les doy de antemano la fecha, 29, 30, 1 y 2 de diciembre. Va a llegar la convocatoria a puertas esta semana, donde vamos a seguir con estos encuentros, donde seguiremos nosotros difundiendo y fomentando estos intercambios y de parte nuestra comprometidos con lo que es una línea de formación en estos temas y otros temas que puedan salir de propuesta de todos los demás. Yo diría que eso como para hacer un entrelazado entre los temas. Algo que a mí me gustaría comentarles, aprovecho esta posibilidad que lo vamos a hacer también por otras vías. Estamos a poco del 1 de diciembre, que es el Día Mundial del SIDA. El Día Mundial del SIDA, así como el año pasado y por un par de años más, dice ¿ya? En su lema, llegar a cero. Es un tema que al interior de nuestro país o al interior de nuestras organizaciones no lo hemos trabajado demasiado. Pero yo quisiera plantearle que si cada uno de nosotros empezáramos a pensar y a mentar y a entender o a decir qué entiendo, qué es llegar a cero en mi país, qué es llegar a cero en mi organización, cómo entiendo yo qué es ese llegar a cero. Yo se lo planteo porque un ejercicio que conversándolo al interior acá en la fundación nos pareció interesante de poder ir cruzando. Tenemos diversidad de organizaciones, tenemos diversidad de formas de abordar nuestra respuesta frente al VIH, ya sea porque estamos afectados directamente o porque somos considerados población vulnerable o por la razón que fuere. Si nosotros pudiéramos ir haciendo ese pequeño ejercicio de qué entendemos por llegar a cero en nuestro país, sería interesante de poderlo trabajar un poco más o compartirlo para todos aquellos que tengamos la posibilidad de juntarnos en noviembre. Sin embargo, independiente del encuentro de noviembre,
nosotros estamos aquí en un curso que está terminando hoy día en los temas de las clases y de los conceptos que hemos trabajado. Entonces, a partir de hoy día, se entiende que se da oficialmente por cerrado el tema de las clases. ¿Qué significa de aquí para adelante? Mañana, 17 de octubre, estará en la página el formato del trabajo final. Quiero recordarles que el trabajo final es individual y la nota de este trabajo corresponde al 70% de la totalidad del curso. No importa, y está bien que se discuta si es que están de a dos o más dentro de la organización, pero sí el trabajo tiene una respuesta individual. El lunes 22 de octubre tendrán la pauta para que evalúen el curso. Es muy importante para nosotros y para ustedes también que esta pauta de evaluación la puedan, la hagan. Es parte de la nota final. Y para nosotros un tremendo información para poder mejorar la forma de tanto de la metodología y de los temas para los futuros cursos. El día 23 de octubre se termina el plazo para enviar el trabajo final. Todo esto se va a mandar por escrito, para que lo recordemos. El miércoles 31 de octubre, luego que ustedes hayan enviado la pauta de evaluación, obtendrán su nota final. Es decir, se envía las indicaciones, las instrucciones para el trabajo final. Posteriormente se les envía la pauta de evaluación del curso y posteriormente se entrega la nota final. Con respecto a la certificación, las personas que hayan aprobado el curso recibirán su certificación el día viernes 30 de noviembre en este encuentro que estamos promoviendo, que se está articulando para fines de noviembre. En esta oportunidad será una certificación, como le pusimos, semipresencial. Sé que hay algunos que a lo mejor no puedan participar de este encuentro de fin de noviembre, así que igual habrá una certificación vía virtual. La invitación es a que ojalá todos podamos participar de este encuentro y poder hacer este 1 de diciembre en forma pública acá en Santiago. También yo sé que nosotros en el encuentro dijimos, uno de los temas es que cada una de estas fechas emblemáticas sea celebrada en la región, en la propia localidad y ojalá en un acto público. Hay algunos que ya de hecho, Jaime, si estás escuchándonos, yo sé que estás enojado porque hicimos el encuentro que coincidiera con el 1 de diciembre, porque tú tienes una actividad el 1. Bueno, el bu de repudio lo recibiremos y mejoraremos la forma. No tuvimos muchas otras opciones para este encuentro. Ojalá lo podamos concretar, ¿ya? Estamos todos dispuestos, quienes estamos organizando, a concretar este encuentro parecido en la modalidad a lo que hicimos en mayo. Va a ser en el mismo lugar, esperamos, y estamos haciendo todos los esfuerzos para poder financiar los traslados de quienes puedan participar. También les recuerdo que dijimos que traten de los que podían asistir, apoyar con búsqueda de su propio recurso. Si aquellos que no pueden venir en noviembre para el tema de la certificación, vamos a intentar que esta ceremonia sea también transmitida por el mismo sistema que estamos trabajando ahora. Creo que no se me queda más nada en el tintero. No sé si va a haber pregunta o algún comentario, ¿ya? Algunos comentarios. Palabras finales. Agradecer todo tipo de apoyo y comentario para nuestros futuros cursos.
todo comentario bienvenido. Respondan a esta última patita, a este último esfuerzo, que es el trabajo final. El trabajo final, como les comentaba, no es complicado, pero sí tienen que poner un poco de esfuerzo en tratar de cruzar todos estos temas que hemos visto. Los conceptos de salud o el abordaje de salud, el tema de particularmente hacia la atención integral de personas viviendo con VIH, derechos humanos y el tema de seguimiento de políticas públicas y liderazgo, cómo nosotros estamos viendo nuestras propias maneras de reforzar nuestro liderazgo. Creo que no tengo más tiempo tampoco, ya no tengo más tiempo. 35, ¿sí? ¿Pasado? No pasamos. No, muy bien. Ya, ok. Así que quedo a la espera si es que hay alguna consulta o algún comentario. Y si no, nos estamos viendo en una próxima oportunidad y con los que podamos y los que más puedan asistir al encuentro de noviembre y si no, vía correo. Tenemos una pregunta de Luis Antonio Benavides. Luz María, ¿qué porcentaje hay que tener para recibir el certificado? ¿Se puede repetir la pregunta? Se puede, sí. El trabajo final tiene el valor de un 70% de la nota total. Quiere decir, si no mal recuerdo, el primer trabajo, la primera prueba es un 10, fue un 10, el segundo un 20 y este un 70. Luis Antonio pregunta, además de participación, ¿qué porcentaje de participación o de asistencia es necesaria para la aprobación final? Ninguna que esté tan clara, solamente que se contesten las pruebas. Fantástico. Sí. Estamos entonces con las preguntas. Cerramos el chat. Muchas gracias. Sí. Nos vemos en una próxima. Creo que yo estoy eso, ¿cierto?